Bueno, pues vamos a ver ahora unos simuladores que nos van a ayudar a comprender las leyes de los gases, las leyes que hemos visto, las leyes de Boyle, las leyes de Charles, la ley de Gay-Lussac e incluso también la ley de Dalton. Bueno, pues observa la animación de la izquierda, esta de aquí, ¿vale? Fíjense, aquí con esta ley se supone que vamos a explicar la ley de, con esta experiencia, con este simulador, la ley de Boyle. La ley de Boyle decía que la cantidad de sustancia permanece constante, eso viene representado por este bote, ¿ves? La masa está cerrado, el número de partículas pues no cambia, es el mismo siempre, ¿vale? Más próxima o más junta o más separada, pero no cambia, ¿de acuerdo? Porque esto está cerrado y no se le está inyectando más partículas, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver también que vamos a estudiar la ley de Boyle, que decía que la presión por el volumen dependía, la P por V era constante, a unas mismas condiciones de que se mantenían constante la temperatura y se mantenían constante ¿quién? El gas, ¿vale? Fíjense que la temperatura viene representada por quién, por este mechero que permanece ahí constante, no se altera. Yo prefería no haber puesto nada, y simplemente haberme limitado a decir que la temperatura es constante y que además no puede entrar ningún tipo de sustancia, ni entrar ni salir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que cuando aumenta la presión, se supone que poniendo aquí más pesitas de estas verdes, disminuye aquí el volumen, ¿vale? Disminuye el volumen. Si aumenta la presión, es decir, cuando aumenta la presión, el número de pesitas verdes, pues disminuye el volumen. Y eso viene así, representado P por V es igual a constante. Y entonces tendría la ley de Boyle. Claro, ¿por qué? Porque si aumento el volumen, si aumento la presión, ¿qué le pasa a las partículas? Que se van uniendo cada vez más. Y entonces, ¿qué les pasa a los choques? Que los choques van aumentando. Y al aumentar los choques, ¿qué es lo que ocurre? Pues al aumentar los choques, que aumenta la presión. Y por supuesto disminuye el volumen. Entonces lo tenemos aquí, ¿vale? La ley de Boyle. Que también se puede expresar con las inversas, donde sale una línea recta. Me gusta más con la inversa porque se ve más claramente, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Pues fíjense, aquí también la masa permanece constante. La masa permanece constante. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? La temperatura. Y la temperatura, ese cambio de temperatura, va a venir reflejada por esta llama encendida. Ya les dije que me hubiera gustado más dejar aquí esto quitado. Aunque no obstante me están diciendo que la temperatura aquí permanece como constante, ¿vale? Porque me está diciendo que la temperatura permanece constante en el 300, ¿vale? Simplemente con esto era suficiente, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar ahora a la ley de Charles. La ley de Charles, la masa permanece constante, tampoco puede entrar por aquí masa, la masa permanece constante, esto se representa con esta figurita. Aquí la presión permanece constante, porque siempre voy a tener aquí dos pesitas verdes. La presión permanece constante. Y entonces, ¿quiénes son las que van a permanecer constantes? Pues la cantidad de sustancia y la presión. Les recuerdo a ustedes que siempre todas estas leyes había 4 variables que definían las características de un gas, que era presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Repito, presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Y que siempre se dejaban 2 fijas y se cambiaban las otras 2. En esta, en la de Boyle, ¿quién he dejado fija? La temperatura. ¿Y quién más? La cantidad de sustancia. Y veo cómo cambia aquí en la presión y el volumen. Y además lo he explicado. Aquí, ¿quién voy a dejar fija? Una de ellas va a ser ¿quién? La cantidad de sustancia. Y otra ¿quién? La presión. ¿Vale? Porque tengo aquí ¿quién? 2 pesitas. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver cómo cambia ¿quién? El volumen frente a ¿quién? A la temperatura. Pues
¿Cómo cambia el volumen frente a la temperatura? Pues mire usted, si yo le doy temperatura, ¿qué le pasa a estas partículas? Se mueven más rápidamente, y si se mueven más rápidamente chocan más, y si chocan más ejercen más presión, y si ejercen más presión, ¿qué hace? Que el volumen aumenta, porque esto sube hacia aquí arriba, ¿vale? Las partículas tienden a extenderse, a expandirse, y entonces aumenta el volumen para seguir manteniendo ¿quién? La presión constante, ¿de acuerdo o no? Las partículas tienden a expandirse para que al final la presión pueda permanecer constante. Entonces fíjense que aquí estamos manteniendo constante ¿quién? La cantidad de sustancia y la presión externa, ¿vale? Y que al calentar hay mayor choque, esos choques pues hacen que esto avance el volumen. Esto se representa aquí, ¿vale? Muy bien, ahí tienen la explicación. Ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Si yo pincho aquí, pues obtengo la ley de Gay-Lussac. Bueno, la ley de Gay-Lussac que viene representada por esta animación. Fíjense, me están hablando de qué, de presión, me están dando aquí la temperatura, y esta es la presión exterior, este es el volumen que tiene que permanecer constante. Les recuerdo a ustedes, que siempre, lo vuelvo a decir, había 4 variables de estado, que es cantidad de sustancia, volumen, presión y temperatura, que 2 se dejaban fijas y se cambiaban las otras 2. 2 se dejan fijas y se cambian las otras 2. Entonces, la última ley que quedaba o la penúltima, era la ley de Gay-Lussac. Y aquí, ¿quién cambiaba? Pues cambiaba ¿quién? Permanecía constante ¿quién? El volumen y la cantidad de sustancia. Entonces, este es un experimento en donde va a permanecer ¿quién? Fijo ¿quién? El volumen, que van a ser ¿cuánto? 10 litros, ¿vale? Y la cantidad de sustancia, ¿por qué? Porque las partículas ni van a entrar ni van a salir. Ni van a entrar ni van a salir. ¿Quiénes son los que van a cambiar? La presión y la temperatura. Bueno, pues vamos a darle esto en inglés, vamos a darle calor. ¿Qué pasa si yo le doy calor? La temperatura va aumentando. Si la temperatura va aumentando, ¿qué le pasa al número de partículas? El número de partículas, ¿qué les pasa? Que va chocando más rápidamente porque la temperatura ha aumentado, y al haber más choque, ¿qué le pasa a la presión? Que aumenta, ¿vale? Pero fíjense que siempre la presión partida por la temperatura permanece constante, porque aquí son 200 partido por 600, pero aquí son ¿quién? 100 partido por 300. O sea, que siempre sale el mismo resultado, ¿vale? Luego esta sería la explicación mediante un simulador de ¿quién? De la ley de Gay-Lussac. Acuérdense ustedes que la ley de Gay-Lussac decía que la presión por la temperatura tiene que permanecer como presión partido por temperatura tiene que permanecer constante, o P sub I, T sub I es igual a P sub F, T sub F, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya estamos explicando esto, ¿vale? Ya con los simuladores explica todo esto, y queda una más, que es la ley de Dalton. Y en la ley de Dalton lo que habría que decir que lo importante en las partículas es la energía cinética, que todas las partículas se comportan de una forma similar, y lo importante realmente es el número de partículas, independientemente de cuáles sean. Yo ya he hablado algo de eso, independientemente de cuáles sean, independientemente de si son moléculas o partículas de oxígeno, o de dióxido de carbono, o de hidrógeno, o lo que sea. O sea, su naturaleza no influye. Por tanto, la presión de la mezcla depende de quién, del número total de partículas, que es la suma de quién, de cada una de las partículas, que de cada un tipo de molécula. Y entonces esto es precisamente lo que indica la ley de Dalton. ¿Y quién es la ley de Dalton? Pues aquí lo tienen ustedes. La ley de Dalton me decía que se sumaban que las presiones de cada una de las partículas y que se comportaban como si fuesen idénticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, con esto termina esta pregunta.